La figura en los túneles sellados. Si alguna vez creíste que una cámara térmica solo muestra calor, espera a ver lo que registró esa noche, porque lo que apareció en el tercer nivel no solo estaba más caliente que la roca, estaba esperando que entráramos. Las cámaras no mienten. Eso es lo primero que te dicen cuando entras a este trabajo. Llevo 9 años documentando sitios con actividad anómala. No soy de los que gritan frente a la cámara. No soy de los que finjo sustos para el canal. Entro, registro, analizo, publico lo que encuentro. Y lo que encontramos en la mina La Esperanza ese octubre no tiene explicación que yo pueda sostener frente a ninguna cámara sin que me tiemble algo por dentro. La mina llevaba sellada desde 1987, 37 años, sin actividad humana registrada. El acceso principal estaba clausurado con concreto vaciado directamente sobre la entrada, por orden del gobierno estatal, después de que en el último año operativo desaparecieran 4 trabajadores durante un turno nocturno. No murieron en derrumbe, no hubo gases detectados, simplemente no subieron. Y los que bajaron a buscarlos tampoco encontraron nada, excepto sus lámparas encendidas, apoyadas en fila contra la pared del tercer nivel, como si alguien las hubiera colocado ahí con cuidado. Ese detalle lo encontré en los registros del sindicato, no en ningún artículo, no en ninguna investigación oficial, en un folder amarillento que consiguió Damián, nuestro investigador de archivo, 3 semanas antes de que viajáramos. Éramos 4. Damián, Fernanda con el equipo térmico, Rodrigo en sonido, y yo documentando todo en video. 4 personas con experiencia. 4 personas que habían entrado antes a lugares peores. O eso creíamos. El acceso no fue por la entrada principal sellada. Había una ventilación secundaria en el flanco norte de la montaña, parcialmente obstruida por vegetación y tierra acumulada, pero transitable. La localizó Fernanda en imágenes satelitales de hace 2 años. Desde ese acceso, podías llegar al segundo nivel sin necesidad de romper nada. Solo entrar. Eso ya debió decirme algo, porque los mineros que sellaron ese lugar en el 87 sabían de esa ventilación y no la cerraron. El primer registro térmico lo hizo Fernanda 40 minutos después de que entramos. El segundo nivel era un corredor largo, bajo, con paredes de roca húmeda que resumaban algo oscuro en las juntas. El olor era mineral, cerrado, viejo, no irrespirable, pero sí denso, como si el aire llevara décadas circulando entre las mismas piedras sin salir. Rodrigo lo describió perfectamente cuando apagó el micrófono por un momento y dijo en voz baja: «Huele a tiempo». Eso es exactamente lo que era. Fernanda estaba calibrando la cámara térmica cuando lo vio. No gritó. Fernanda no grita. Lo que hizo fue decir mi nombre una vez, en voz baja, y extenderme el equipo sin soltar los ojos del pasillo. Miré por el visor. Al fondo del corredor, en la bifurcación que marcaba el inicio del tercer nivel, clausurada con vigas de madera clavadas en X sobre la entrada, había una firma térmica, silueta vertical, temperatura de superficie aproximada, 34 grados. La roca a su alrededor marcaba 11 grados. Una figura humana, parada, detrás de las vigas clausuradas, mirando hacia nosotros. Lo primero que pensé fue intrusos. Algún explorador local que había entrado antes que nosotros y no sabía que veníamos. Eso pensé. Me lo dije con esa calma que uno construye, a fuerza de entrar a lugares así. Rodrigo ya tenía el micrófono activo. Damián había sacado la linterna de largo alcance. ¿Hay alguien ahí?, pregunté. La figura no se movió. Su temperatura no bajó. 34 grados sostenidos en un ambiente de 11. Entonces se giró, no hacia nosotros. Se giró hacia adentro, hacia la oscuridad del tercer nivel clausurado, y empezó a caminar. Lo que hicimos después, lo he revisado muchas veces en la edición, y todavía no entiendo bien por qué lo hicimos. Seguimos. No rompimos las vigas. No podíamos justificar eso. Pero había un espacio entre las maderas, en el borde inferior, donde la madera podrida había cedido, el suficiente para pasar en diagonal, con el equipo pegado al cuerpo. Fernanda pasó primero, porque era la que tenía la cámara térmica, y no íbamos a soltar ese registro. Después Rodrigo, después Damián, después yo. El tercer nivel olía diferente.
No mineral. Algo más orgánico. Más húmedo. Como tierra removida recientemente. Eso me golpeó en la cara cuando crucé las vigas y lo anoté en voz alta para el registro porque quería que quedara documentado que ese detalle era anómalo. Tierra removida. En un nivel sellado desde 1987, la figura seguía adelante. En el visor térmico, podía verla moverse a unos 40 metros de distancia. Constante. Sin apresurarse, caminaba por el centro del corredor, con una regularidad que no parecía humana, precisamente porque era demasiado regular, sin variaciones de velocidad, sin ajustes de paso, como si no necesitara ver dónde pisaba. Rodrigo me pasó los auriculares. «Escucha esto», dijo. Lo que había captado el micrófono direccional era casi imposible de clasificar. No era el eco de nuestros propios pasos, porque Rodrigo lo había verificado, deteniéndonos por completo durante 30 segundos. En ese silencio absoluto del interior de la montaña, el micrófono seguía registrando algo, un patrón rítmico, bajo, constante, como pasos, pero no eran los nuestros, eran los de adelante, y había otro conjunto de pasos, detrás de nosotros. Ahí fue cuando Fernanda dijo lo que ninguno de los cuatro queríamos escuchar. La firma de adelante se detuvo. Miré el visor. Tenía razón. La figura había parado. Seguía en el corredor, a unos 30 metros ahora, pero estaba quieta. ¿Y la de atrás?, pregunté. Fernanda giró la cámara lentamente. Al fondo del corredor, en la dirección por donde habíamos venido, más cerca de las vigas clausuradas, había otra firma térmica, misma temperatura, 34 grados, parada, mirando hacia nosotros, dos figuras. Una adelante, una atrás. Ningún sonido que no fueran los pasos registrados en el micrófono de Rodrigo, que seguían sonando aunque las dos figuras estuvieran quietas. No sé cómo explicarlo, pero en ese momento no sentí miedo inmediato. Lo que sentí fue una especie de claridad extraña, como cuando el cuerpo entiende algo antes de que el cerebro lo procese. Me puse frío desde adentro, no del ambiente, desde algún lugar dentro del pecho, como si alguien hubiera abierto una ventana que no existía. Damián fue el primero en hablar con sentido. «Nos vamos. Ahora, todos juntos, sin correr». Lo que pasó en los siguientes 4 minutos está registrado en el audio y parcialmente en el video, aunque en la oscuridad del tercer nivel la imagen es prácticamente inutilizable. El térmico, sin embargo, lo registró todo. Empezamos a movernos hacia la salida, hacia las vigas. La figura de atrás no se movió mientras nos acercábamos. Eso era lo que no correspondía a ningún comportamiento humano. Si era una persona, y alguien nos estaba bloqueando deliberadamente, lo lógico era que reaccionara a nuestra aproximación. No lo hizo. Se quedó quieta mientras nos acercábamos, y cuando estábamos a menos de 10 metros, Fernanda dejó de ver su firma en el visor. No se fue. No caminó hacia un costado. Su temperatura simplemente descendió de 34 grados a temperatura ambiente en un intervalo de menos de 2 segundos. Eso no es fisiológicamente posible. Ningún ser humano puede bajar su temperatura de superficie 34 grados a 11 grados en 2 segundos. Cruzamos las vigas. Subimos al segundo nivel. Caminamos hasta la ventilación de acceso sin hablar. Salimos. La figura del fondo del corredor, la del tercer nivel, la que había estado caminando hacia adentro, seguía en el térmico cuando lo revisamos desde afuera, apuntando hacia la ventilación. 34 grados. Inmóvil. Esperando. Los 4 salimos. Eso hay que decirlo. Los 4 salimos esa noche y llegamos al vehículo. Y condujimos durante 1 hora, sin hablar casi nada. Fernanda guardó el equipo. Rodrigo revisó el audio. Damián miró por la ventana todo el trayecto. Pero hay algo que no incluí en el video que publicamos. Cuando revisé las grabaciones esa noche en el hotel, encontré un segmento que no recordaba haber filmado. Son 40 segundos. La cámara apunta hacia el corredor del segundo nivel, justo en el momento en que los 4 estábamos reunidos analizando la primera firma térmica. En ese segmento, detrás de nosotros, visible en la oscuridad por la luz de las lámparas que llevábamos atadas al equipo, hay una forma parada en el corredor. No es térmica, es visible. Una silueta oscura, estática, a unos 6 metros. Ninguno de los 4 la vio esa noche. Llevo semanas revisando ese segmento.
He ajustado el contraste, la exposición, la temperatura de color del archivo. He consultado con 2 técnicos de video independientes que no saben de dónde viene la grabación. Los 2 dijeron lo mismo. No es un artefacto de la cámara, no es ruido digital, no es una sombra proyectada por ninguna de nuestras fuentes de luz. Es una forma que está ahí, mirando. Y cuando amplío al máximo el cuadro, cuando fuerzo la imagen hasta el límite de la resolución, puedo ver algo que no debería poder ver a esa distancia, con esa iluminación, en ese formato de archivo. Puedo ver que no está mirando hacia la cámara, está mirando a Damián. Damián canceló su participación en el siguiente proyecto 2 semanas después de esa noche. Me dijo que necesitaba un descanso, que había cosas que quería revisar, que me llamaba pronto. Han pasado 4 meses, no ha llamado, y cuando le escribo, responde. Pero las respuestas son cortas, diferentes. Como si las palabras las eligiera con cuidado, como quien está tratando de sonar normal sin del todo lograrlo. La última vez que hablamos me preguntó si yo también había notado el frío, no el frío de la mina, el frío de después, el que no se va. Yo sé exactamente de qué habla, porque todavía lo siento. Si llegaste hasta aquí, la siguiente historia ocurrió más adentro, mucho más adentro, y lo que encontraron no caminaba, susurraba. Susurros desde la galería prohibida. Hay algo peor que escuchar tu nombre en la oscuridad. Es reconocer la voz que lo pronuncia, porque cuando esa voz salió de la roca, no era un eco. Era alguien que sabía exactamente quién era yo. Hay sonidos que el cuerpo reconoce antes que la mente. Llevo 11 años trabajando en minería de extracción en zonas de alta cordillera. He escuchado derrumbes, explosiones controladas, el crujido de la roca bajo presión. Sé distinguir lo que hace la tierra cuando se mueve, y lo que hace cuando respira. Y lo que escuché en la Galería 7 de la mina Santa Perpetua, en las afueras de Huancavelica, no era ninguna de esas cosas. Era mi nombre, pero voy despacio. Porque si te cuento el final primero no vas a entender por qué ninguno de los 5 hombres que bajamos ese primer turno tomó la decisión correcta. Y necesito que lo entiendas. No para justificarnos, para que si alguna vez estás en un lugar donde el aire te habla, sepas que lo que sientes en ese momento no es curiosidad. Es algo que te están poniendo adentro. Como una llave, como una invitación que ya aceptaste sin darte cuenta. La Galería 7 llevaba clausurada desde 1994, 29 años. No por agotamiento del filón, no por inestabilidad estructural documentada. Estaba clausurada porque en el último mes de operación activa, 3 turnos consecutivos de trabajadores se negaron a entrar después de sus primeras horas adentro. No renunciaron, no pidieron cambio de sección. Simplemente se sentaron afuera de la entrada de la galería y no volvieron a bajar. Cuando el capataz de ese año preguntó por qué, los trabajadores dijeron todos lo mismo, en distintas palabras, en distintos momentos, sin haberse coordinado entre ellos. Adentro hay alguien que sabe cosas que no debería saber. Eso también lo encontré después. Mucho después, cuando ya no servía de nada saberlo. La empresa que reactivó la concesión en 2023 era pequeña, de capital regional, con los permisos justos y los márgenes ajustados. Necesitaban ampliar la extracción para sostener la operación, y la Galería 7 aparecía en los planos originales como un corredor con filón sin agotar. El ingeniero de yacimientos estimó reservas suficientes para 3 años de trabajo. El gerente firmó la orden de reapertura en agosto. Yo era el jefe de turno nocturno. Me tocó liderar el primer equipo de inspección, antes de que comenzara la extracción formal. Éramos 5. Yo, Benicio, que llevaba 16 años en la mina y conocía cada galería del nivel superior, Marcial y su hermano Óscar, que habían entrado juntos desde siempre y nunca trabajaban separados, y Tomás, el más joven, 24 años, que había subido al equipo nocturno hacía 3 meses, y todavía tenía esa forma de moverse que tienen los que aún no han aprendido a tenerle respeto a la roca. Entramos a las 11 de la noche del martes. El corredor de acceso a la Galería 7 tenía unos 80 metros desde la bifurcación principal hasta la plancha de acero que la sellaba. Esa plancha la habían instalado en el 94,
remachada directamente sobre la roca con anclajes de expansión. Para abrirla, usamos una amoladora y 4 horas de trabajo. La plancha cedió sin drama. El acero estaba oxidado en los bordes, pero estructuralmente intacto. Cuando abrimos, el aire que salió era frío. No frío de túnel. Frío de algo que ha estado encerrado mucho tiempo y sale de golpe. Como cuando abres el fondo de un armario que nadie ha movido en décadas. Frío con densidad, con olor propio. Algo mineral y algo más. Algo que no supe nombrar en ese momento y que ahora, si tuviera que describirlo, diría que olía a concentración, a atención, como si el aire que llevaba 29 años en ese corredor hubiera estado esperando que alguien abriera. Benicio lo sintió también. Lo vi en su cara. Pero no dijo nada, y yo tampoco dije nada, y entramos. Los primeros 40 minutos fueron inspección de rutina. Avanzamos por el corredor principal de la galería, que tenía unos 60 metros de largo antes de bifurcarse en 3 ramales. El techo era bajo, entre 1,80 m y 2 metros en los puntos más altos, con entibación de madera original que sorprendentemente seguía en condiciones aceptables. La roca estaba húmeda, pero sin filtraciones activas visibles. El filón era exactamente lo que indicaban los planos. Tomás hacía anotaciones. Marcial y Óscar revisaban la entibación en silencio. Benicio caminaba delante de mí con la linterna, apuntando a los puntos de unión entre las vigas y la roca, que es donde primero se ven los problemas. Fue Tomás quien lo escuchó primero. Se detuvo en seco, a mitad del corredor, y dijo: «¿Escucharon eso?» Paramos todos. Silencio. «¿Qué escuchaste?», preguntó Benicio. Tomás tardó un segundo. «Nada. Ya nada. Perdón». Seguimos. «Pero yo lo había escuchado también. No lo dije. No lo dije porque en el momento en que lo escuché, mi primer impulso fue exactamente el mismo que el de Tomás. Negarlo. Decir que era el eco de nuestros propios pasos, que era el crujido de la madera vieja, que era el viento cruzando la ventilación, porque lo que había escuchado era muy específico y muy imposible, y si lo nombraba en voz alta delante de mi equipo, en el primer turno de inspección, antes de que comenzara la operación formal, lo que seguía era una conversación que no quería tener. Lo que escuché fue una voz, baja, cercana, que venía de la roca misma, de las paredes, sin dirección precisa, que dijo mi nombre. El segundo momento ocurrió en el ramal derecho de la bifurcación. Aproximadamente 20 minutos después, Óscar estaba revisando el techo de ese ramal, cuando se detuvo y se giró despacio hacia su hermano. No dijo nada, solo lo miró. Y Marcial, que estaba 2 metros detrás, asintió una vez. Los dos lo habían escuchado. Me acerqué. «¿Qué pasó?». Óscar tardó en responder. Cuando lo hizo, eligió las palabras con cuidado, como quien sabe que lo que va a decir suena mal pero no tiene otra forma de decirlo. «Escuché a mi papá. Su padre había muerto en un derrumbe. No en esta mina, en otra, hace 12 años. Su voz», dijo Óscar. Dijo mi nombre. Y después dijo algo más que no entendí bien. ¿Qué dijo? Dijo que siguiera. Marcial tenía la mandíbula apretada. Yo lo conozco hace años. Ese hombre no se asusta fácil. Pero en ese momento estaba asustado. «Nos vamos», dije. Y en ese momento, desde el ramal central, el que ninguno de nosotros había inspeccionado todavía, escuchamos a Tomás. No gritó. Eso es lo que recuerdo. No fue un grito. Fue su voz diciendo algo en voz alta, como si estuviera respondiendo a alguien, como si estuviera teniendo una conversación. Corrimos hacia el ramal central. Tomás estaba parado al fondo del corredor, a unos 15 metros de la bifurcación, mirando la pared del fondo. La linterna la tenía apuntando directamente a la roca frente a él. No se movía. «Tomás», no respondió. «Tomás, mírame». Se giró despacio. Su cara estaba normal. Eso fue lo más extraño. No tenía expresión de miedo. Tenía expresión de alguien que acaba de entender algo importante y todavía lo está procesando. «¿Escuchaste eso?», me preguntó. «¿Qué escuchaste tú?». «Mi hermano», dijo. «El que murió cuando yo tenía 12 años. Ernesto. Lo escuché aquí adentro, en la pared. Me dijo que no me fuera. Me dijo que más adentro había algo que yo necesitaba ver. Lo peor fue que lo dijo sin angustia,
con calma, con esa calma que tiene la gente cuando creen que recibieron algo. Ernesto está muerto, dije. Lo sé, dijo Tomás. Por eso sé que era él. Benicio me miró. Yo lo miré a él. Salimos todos juntos, dije. Nadie se queda. Tomás no quiso salir. No fue agresivo. No opuso resistencia física. Simplemente dijo que no, con una tranquilidad que me heló, más que cualquier cosa que había escuchado en ese corredor. Dijo que su hermano le había dicho que más adentro había algo importante, y que él necesitaba verlo, y que lamentaba no poder explicarlo mejor, pero que necesitaba seguir. Me tomó a mí y a Benicio juntos, físicamente, uno de cada brazo, sacarlo de esa galería. Caminó con nosotros. No se resistió con fuerza, pero miraba hacia atrás constantemente, hacia el fondo del ramal central, con esa expresión de alguien al que están separando de algo que no quiere soltar. Cuando cruzamos la plancha de acero y salimos al corredor principal de la mina, algo cambió en él, como si alguien hubiera cortado un hilo. Parpadeó varias veces. Se pasó la mano por la cara. Preguntó qué había pasado con una voz completamente distinta, confundida, como alguien que acaba de despertar en un lugar diferente al que recuerda haberse dormido. No recordaba haber caminado al ramal central. No recordaba la conversación sobre su hermano. El último recuerdo que tenía era estar en el ramal derecho con Marcial y Oscar, revisando la intubación. Reporté el incidente esa noche. Lo documenté completo. Pedí suspensión de operaciones en la Galería 7 hasta realizar una evaluación más extensa. El gerente me llamó al día siguiente. Me preguntó si estaba seguro de lo que había escrito. Le dije que sí. Me preguntó si estaba seguro de que mis hombres no habían tenido un episodio colectivo de ansiedad, cosa que según él ocurría en espacios confinados con operarios sin experiencia en galerías cerradas. Le dije que Benicio llevaba 16 años en esa mina, que Marcial y Oscar eran los mejores operarios del turno nocturno, y que lo que habíamos documentado no era ansiedad. Me pidió que fuera más específico sobre qué había escuchado yo personalmente. Y ahí fue donde cometí el error que me persigue. No lo fui. Dije que había escuchado ruidos ambiguos, posiblemente ecos de origen estructural, que habían generado interpretaciones subjetivas en el equipo. No dije lo que realmente escuché. No dije mi nombre, dicho por una voz que conocía, y que no debería haber estado ahí, porque era la voz de mi propio padre, que lleva muerto 14 años, con exactamente la entonación que tenía cuando me llamaba desde el patio de la casa donde crecí. No lo dije porque si lo decía no había forma de que siguiera siendo jefe de turno. La operación en la Galería 7 se reanudó 3 semanas después, con un equipo diferente. Operarios nuevos, traídos de otra concesión, que no sabían nada de lo que había ocurrido en la primera inspección. El primer turno de trabajo formal duró 4 horas. 2 de los 6 trabajadores de ese turno salieron solos, antes de que terminara la jornada, sin avisar a nadie. El supervisor los encontró sentados afuera de la entrada de la galería, en silencio, mirando el suelo. Cuando les preguntó qué había pasado, los dos respondieron lo mismo. No se habían coordinado. Venían de puntos distintos dentro de la galería, pero dijeron exactamente lo mismo. Adentro hay alguien que sabe cosas que no debería saber. Las mismas palabras. Idénticas. Las mismas palabras que habían usado los trabajadores de 1994, 29 años después. La Galería 7 lleva clausurada de nuevo desde hace 8 meses. Esta vez, no con una plancha de acero. Esta vez con concreto vaciado directamente sobre la entrada, como se hace cuando no quieres que nadie vuelva a abrir algo. Tomás renunció 2 semanas después de esa noche. No dio razones claras. Dijo que necesitaba alejarse de las minas por un tiempo, que había cosas que quería pensar. Lo último que supe de él fue hace 3 meses, por un conocido en común, que estaba bien, que vivía en otra región, que a veces, por las noches, hablaba en voz baja, con alguien que no estaba en el cuarto. Yo sigo en la industria. Sigo haciendo turnos nocturnos. Sigo entrando a galerías, pero desde esa noche, cada vez que entro a un corredor nuevo, en los primeros minutos de silencio, cuando el equipo todavía está acomodándose, y el ruido de los cascos todavía no llenó el espacio, me quedo quieto un momento, escucho, y hasta ahora, en ninguna otra galería, he vuelto a escuchar nada, hasta ahora, porque hay noches, en el borde del sueño, cuando el silencio es del tipo correcto,
Cuando el cuarto tiene esa temperatura específica, que no es fría del todo pero tampoco es cálida, escucho algo, bajo, constante, mi nombre, con la voz de mi padre, y lo que más me aterra no es escucharlo, es que cada vez que lo escucho, una parte de mí quiere responder. La siguiente historia es diferente. No hay voces. No hay cámaras. Solo un hombre al final del pasillo que te está esperando. Y si llegas a verlo, ya es demasiado tarde para entender por qué. El minero que nunca salió. En esa mina hay una regla que nadie escribió, pero todos obedecen, porque el último en salir nunca sale solo. Y esa noche, cuando escuché los pasos detrás de mí, entendí por qué. No importa si estás cansado, no importa si tu turno terminó hace 20 minutos, y las piernas ya no responden bien, y lo único que quieres es llegar a la superficie y respirar aire que no sepa a polvo y metal. No importa nada de eso, porque en las galerías viejas de esa montaña, el último que sale no sale solo, y el que camina a tu lado cuando ya no hay nadie más, el que aparece al final de la jornada con el casco ladeado y las botas llenas de tierra y te señala hacia adentro con un gesto que parece amistoso, ese no es un compañero, ese es el Jergas, y el Jergas no te quiere llevar a casa. Llevo 14 años trabajando en extracción. Los últimos 6 en la zona de San Luis Potosí, los 3 anteriores en Zacatecas, los 5 de antes en distintos puntos del norte. He escuchado historias en cada mina donde he trabajado. Cada galería tiene sus muertos y sus leyendas, y sus explicaciones para las cosas que no tienen explicación. Soy un hombre práctico. Entro, trabajo, salgo. No me quedo más tiempo del necesario, y no hago preguntas que no quiero que me respondan, pero hay cosas que vi con mis propios ojos, y hay una cosa que escuché con mis propios oídos, y hay un hombre que lleva muerto desde 1960 y uno que todavía camina por los niveles inferiores de esa mina, y sé que camina porque lo escuché. Llegué a trabajar en la zona de Real de 14, por un contrato de mantenimiento estructural, en una de las galerías antiguas, que una empresa pequeña estaba evaluando para posible reactivación. No extracción todavía, solo inspección de la estructura, documentación del estado de la entibación, evaluación de los accesos. Trabajo de 3 semanas, según el contrato. Terminé en 2 porque después de lo que pasó en la segunda semana, no había forma de que me quedara más tiempo. El primer día me contó la historia don Aurelio, que tenía 72 años y había trabajado en esa mina de joven y ahora vivía en el pueblo, y a veces se sentaba afuera de la tienda a ver quién llegaba de visita. Me la contó sin que yo le preguntara, como si supiera que iba a necesitarla. Gerardo Villanueva, así se llamaba, apodado el Jergas desde joven, por su forma de hablar enredada, por cómo mezclaba palabras y frases, hasta que la gente ya no sabía bien qué estaba diciendo, pero igual lo entendían. Trabajó en la mina desde los 18 años. Buen minero, según don Aurelio, el tipo de hombre que sabe leer la roca, que siente cuando una galería está tensa, antes de que haga ningún ruido, que otros buscaban cuando había que tomar una decisión difícil adentro. Murió en 1961. Solo. En el nivel 4, en el ramal más profundo de la galería principal, las circunstancias nunca quedaron claras del todo. Estaba haciendo un turno extra, solo, cosa que en esa época no era inusual. Cuando no subió a la hora esperada, bajaron a buscarlo, lo encontraron en el ramal profundo, sin señales de derrumbe, sin gases detectados, sin ninguna explicación estructural para lo que había pasado. Simplemente estaba ahí, en el suelo, con el casco puesto y la lámpara todavía encendida, y una expresión en la cara que el capataz de esa época, según don Aurelio, describió como de alguien que acaba de ver algo que lo convenció de algo que no quería creer. Lo enterraron en el pueblo. La mina siguió operando, y desde entonces, según don Aurelio, en los turnos nocturnos, cuando la galería se vacía y los últimos hombres suben, a veces hay uno más, uno que camina al final, que no habla, que si lo ves directamente desaparece, pero si lo ves de reojo, en el borde de la lámpara donde la luz no llega bien, está ahí, caminando, con el casco ladeado, y si te detuvieras
y esperaras a que llegara a tu altura, y si en ese momento te señalara hacia adentro, hacia los niveles profundos, hacia el ramal donde murió, y si tú lo siguieras, don Aurelio... No terminó esa frase. Me miró un momento y tomó su café. No seas el último en salir, dijo, y se quedó callado. La primera semana trabajé en los niveles superiores. Nada extraño. Galería vieja, entibación deteriorada en algunos puntos, humedad considerable, pero nada que no fuera esperable en una estructura de esa antigüedad. Mi compañero de trabajo esa semana era un tipo llamado Fortino, de la zona, que conocía bien la mina y me iba explicando la distribución de los niveles mientras trabajábamos. Fortino sabía la historia de El Jergas. Todos en el pueblo la sabían, pero Fortino era del tipo que las escucha y las guarda en el lugar donde se guardan las historias, separado del lugar donde se guardan las cosas reales. Me lo dijo directamente el segundo día. Yo no creo en aparecidos, pero en esta mina salgo siempre antes que el último. Por las dudas. Yo no creo en aparecidos. Yo no creo en aparecidos. Yo no creo en aparecidos. Le pregunté si había visto algo. Tardó en responder. Escuchado. Dijo finalmente. Una vez. Hace años, cuando era joven, y todavía era pendejo, no me contó más ese día. Y yo no pregunté. La segunda semana bajamos al nivel 3 para inspeccionar los accesos al nivel 4, que era el más profundo y el que más le interesaba a la empresa para la evaluación. Fortino tenía otro compromiso esos días, y me mandaron con un asistente nuevo, un muchacho de 21 años llamado Cástulo, que llevaba 3 meses en trabajos de campo, y tenía esa energía de los jóvenes que todavía no distinguen entre valentía y falta de información. Cástulo había escuchado la historia de El Jergas. La encontraba divertida, usaba el nombre con esa ligereza que tiene la gente que no ha entrado suficiente a los lugares donde las historias nacen. El primer día en el nivel 3 fue normal. El segundo día fue cuando empezó. Era tarde. Habíamos extendido la jornada para terminar la documentación del acceso norte al nivel 4. Eran ya casi las 9 de la noche, cuando Cástulo dijo que subía un momento a buscar una herramienta que había dejado en el nivel 2. «Espérame aquí», dijo. 5 minutos. Esperé. 10 minutos. 15. Llamé por el radio. Nada. La señal en ese nivel era mala, cosa que sabía, pero igual llamé 3 veces. Silencio. Empecé a caminar hacia el acceso que subía al nivel 2, y entonces lo escuché. Pasos. Venían del fondo del corredor, del ramal profundo, del lado opuesto al que había subido Cástulo. Pasos regulares, constantes, con ese ritmo específico de alguien que conoce cada metro del camino y no necesita apresurarse porque sabe exactamente a dónde va. Me quedé quieto. Los pasos siguieron. Se acercaban. No sé cómo explicarlo, pero en ese momento, el frío no vino del aire. Vino de adentro, desde algún punto en el centro del pecho, como si algo hubiera cambiado de temperatura en el interior de mis costillas. La linterna seguía funcionando. El equipo estaba bien. No había ninguna razón técnica para lo que sentí, pero apagué la linterna. No sé por qué lo hice. No fue una decisión racional. Fue algo más primitivo que eso. Algo que dijo que en la oscuridad era menos visible, que en la oscuridad los pasos no sabrían dónde estaba. En la oscuridad absoluta del nivel 3 de esa mina, los pasos seguían acercándose, y entonces se detuvieron, muy cerca. A unos 3 metros, calculé. Tal vez menos. Silencio total. Y en ese silencio, con la misma claridad con que escucho mi propio nombre cuando alguien me llama, escuché una voz, baja, enredada, con esa forma de hablar que mezcla las palabras hasta que no sabes bien qué está diciendo, pero igual entiendes. Dijo algo que tardé días en querer recordar completo. Dijo, falta uno. Encendí la linterna. El corredor estaba vacío. Corrí hacia el acceso del nivel 2 y subí sin detenerme. Encontré a Cástulo en el nivel 2, sentado en el suelo contra la pared, con la herramienta en la mano y una expresión que no era de miedo exactamente, era de alguien que acaba de tomar una decisión y no está seguro de si fue la correcta. ¿Qué pasó?, le pregunté. Me miró un momento antes de responder. Iba bajando de vuelta al nivel 3, dijo, y en la mitad del acceso, en ese tramo donde la escalera dobla y hay ese punto ciego, lo vi. ¿Qué viste? Al final de la escalera. Abajo, parado, con el casco ladeado, el cuerpo se me enfrió de nuevo.
¿Qué hizo? Nada, dijo Cástulo. Solo estaba ahí. Y entonces me señaló. Así. Hizo un gesto con la mano, señalando hacia abajo, hacia el nivel 3, hacia donde yo acababa de estar. ¿Y tú qué hiciste? Me senté aquí, dijo. Y esperé a que subieras tú. Lo miré. Era la primera vez, desde que lo conocía, que Cástulo no tenía ese tono liviano con el que hablaba de todo. Estaba serio. Estaba quieto. Bien hecho, le dije. Subimos juntos. Sin hablar. Sin mirar hacia atrás. Lo que pasó 3 días después no me lo contaron a mí directamente. Me llegó por Fortino, que lo escuchó del encargado de la concesión, que lo supo por el reporte de la empresa. Un topógrafo independiente, contratado por separado para hacer mediciones en el nivel 4, había bajado solo una mañana. Trabajo de rutina. Mediciones de 3 horas. Debía subir antes del mediodía. No subió. Lo encontraron esa tarde, en el nivel 4, en el ramal profundo, en el mismo punto donde habían encontrado a Gerardo Villanueva, en 1961, sin señales de derrumbe, sin gases, sin explicación estructural. Sus instrumentos de medición estaban ordenados contra la pared. El casco estaba puesto, y la expresión en su cara, según el hombre que lo encontró, era la de alguien que acaba de ver algo que lo convenció de algo que no quería creer. Las mismas palabras, 62 años después. Entregué mi informe de inspección esa misma semana. Recomendé no reactivar el nivel 4. Di razones técnicas, porque son las únicas razones que la gente que firma los contratos acepta como válidas. Dije que la entibación del ramal profundo presentaba deterioro crítico y que el riesgo estructural no justificaba la operación. Eso era parcialmente cierto. No dije lo que realmente recomendaba. No dije que en ese nivel hay algo que lleva más de 60 años esperando que alguien sea el último en salir, que no espera con impaciencia, que no persigue, que simplemente está ahí, al final del pasillo, con el casco ladeado, con esa forma enredada de hablar, señalando hacia adentro, con una paciencia que no tiene límite, porque el tiempo no funciona igual para los que no tienen que volver a ningún lado. No dije que la frase que escuché en la oscuridad del nivel 3, sigo escuchándola cuando el silencio es del tipo correcto, falta uno. Y tampoco dije lo que entendí semanas después, revisando los registros que me dio don Aurelio, los documentos del sindicato de 1961, el reporte original de la muerte de Gerardo Villanueva. En ese reporte, el capataz de esa época describió lo que encontró en el nivel 4. El cuerpo, la lámpara encendida, la expresión en la cara, la expresión, y una cosa más, en la pared del ramal, a la altura de los ojos, alguien había trazado algo con lo que parecía ser carboncillo o el extremo quemado de una herramienta. Una frase, corta. El capataz la transcribió en el reporte, porque no entendió qué significaba. Pensó que la había escrito el propio Gerardo antes de morir, o que ya estaba ahí de antes y nadie la había notado. La frase decía: «Ya somos los mismos». Tardé varios días en querer pensar en lo que eso significa, y cuando finalmente lo pensé, cuando lo sostuve completo en la cabeza sin apartar los ojos, entendí algo que no me deja dormir del todo bien desde entonces. Gerardo Villanueva no está esperando compañía. Gerardo Villanueva está completando algo, y la frase en la pared no la escribió él. La frase en la pared estaba ahí, antes de que él muriera, esperándolo, como espera a todos los que bajan solos al nivel 4, como esperaba al topógrafo, como me esperaba a mí esa noche en el nivel 3, en la oscuridad, a 3 metros, con una voz enredada que mezcla las palabras hasta que igual entiendes. Falta uno, siempre falta uno. Gracias por escuchar los relatos de hoy. Suscríbete, dale me gusta y comenta si te gustaron. Hasta pronto.